Aleluya, bendito el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es fiel, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Por la misericordia de Dios estamos aquí y le damos toda la gloria y toda la honra al que vive y reina por los siglos de los siglos, a nuestro Dios. Y le damos gracias a cada uno de mis hermanos que a través de la distancia por estos medios se conecta con nosotros. A los que se vayan a estar conectando, Dios les bendiga mucho. Los que vayan a estar viendo la enseñanza en su debido tiempo, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y mi deseo es de que siempre sean bendecidos con toda bendición de lo alto. Aleluya. Hoy es día de oración y de enseñanza, de discipulado. Vamos a iniciar con el discipulado en esta misma hora. Y tenemos el discipulado, mis hermanos, el tema se llama quebrantamiento y tener un corazón servicial. Es la enseñanza de esta noche. Ya hemos orado, ya hemos puesto todo en las manos del Señor, así es que vamos a seguir adelante. Y tenemos en primer lugar quebrantamiento. Y la escritura clave se encuentra en 1 Corintios, capítulo 1, verso 27 al 29. Y Gálatas, capítulo 2, verso 20. Santiago, capítulo 4, verso 10. Y por último, 2 Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10. Son capítulos clave para esta enseñanza, bendito el Señor, para que la tengan en cuenta, para que los anoten, ¿verdad? Y puedan compararlos ahí con su escritura para si es verdad lo que dice la enseñanza. Bendito Dios, porque todo aquel que habla la verdad no tiene ningún problema en que indague conforme a la palabra. De hecho, les invito a que indaguen. Bendito Dios. Entonces, Dios no puede usar algo. ¿Verdad que la mayoría de las personas tienden a equivocarse y de alguna manera se hace uno como religioso? ¿Sabe que los religiosos pretenden ser algo o alguien? No sé si me entienda. Que el hombre de Dios debe ser una persona sencilla que busque la presencia de Dios, que busque ser menos que nada porque aquí el grande es el Señor. No que diga, ay, aquí yo soy el que llevo el control de todo, aquí yo soy el que sé, aquí yo soy el que enseño. No. Ese no hay, ese se murió. Aquí el que está es el Señor y es el Espíritu Santo que nos enseña. Si yo estoy aquí es por pura misericordia de Dios y yo les comparto lo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Para gloria de su nombre, pero yo no soy nada, mis hermanos. Y así todos los siervos de Dios debemos ser sinceros y admitir que uno no es nada por más sabiduría que tengas de Dios, por más ungido que seas de Dios, admitir no soy nada, porque Dios es el poderoso. Cuando nosotros tengamos ese pensamiento de uno mismo, entonces es que Dios empieza a obrar maravillosamente en nuestras vidas. Pero si nosotros pretendemos tener algo por nuestros propios méritos o que nos la demos de que muy abusados, no vamos a poder crecer espiritualmente en las cosas de la iglesia, bendito el Señor. Entonces eso es lo que nos va a enseñar esta palabra. Muchas veces estamos conscientes de que cuando se necesita cambiar, si hemos de conocer el poder de Dios obrando dentro de nosotros hasta llegar al punto que Él quiere. ¿Verdad que sí? Estamos conscientes, mas sin embargo no cambiamos. Se necesita cambiar si hemos de conocer el poder de Dios. O sea, en pocas palabras, mi hermano, si tú quieres realmente que Dios te use poderosamente, tienes que reconocer
que tenemos que llegar al punto que Dios quiere. No como yo quiero servir, o que así estoy ya bien, que así me es suficiente, que ya con eso el Señor me usa. No, no, eso no es como yo quiero, es como el Señor quiere hacerlo en mí. Solamente tenemos que ser instrumentos de Dios, accesibles a cualquier cosa que el Señor nos mande. Eso es lo que tenemos que hacer. No querer ser algo. No, pues yo ya soy aquí el que ministra, yo ya soy aquí el que ministra la alabanza, yo ya soy aquel que enseña, el que predica. No, no, mis hermanos, sino que seamos simplemente instrumentos de justicia, siervos de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Siervos de Dios. Cuando el Señor dice que ya no os llamaré más siervos, se refiere a que en el nivel que Él nos está poniendo, que nos está mirando, no para que nosotros seamos igualados. ¿Verdad que los amigos siempre son igualados? Los amigos son bien llevados. Y ahorita todo el mundo está contento porque es amigo de Dios. ¿Verdad? Entonces no le respetan porque como somos amigos, somos cuates, ¿verdad? No respetamos a Dios. Pero cuando somos siervos se hace lo que el Señor manda. Exacto. Es como cuando la mamá y el hijo le dicen, mi hijo, yo quiero que me veas como tu amiga. Mi hijo, yo quiero que me veas como tu amigo. Entonces se va el respeto. Digo, está bien tener confianza, eso es punto y aparte. Pero de eso, a ser iguales, nunca es bueno enseñar. Aunque yo sé que hay muchos que me pueden decir que no, que sí, que hay que demostrarles que somos amigos. Equivocación. Equivocación. Porque si con Dios nos falla eso, si nosotros nos confiamos, que es que Dios es bueno y me tiene como amigo, entonces no me va a castigar. ¿Verdad? En lo espiritual no es así. Nosotros seguimos siendo siervos de Dios. Pablo nos los dice una y otra vez, yo, siervo y esclavo de Jesucristo. Mis hermanos, si en otro tiempo nosotros éramos siervos del diablo y hacíamos lo que él quería, ni modo que ahora que nos hemos salvado y somos para eternidad con Dios, ni modo que no queramos servir con todo gozo y alegría. Mayormente. Él mismo dice, si en otro tiempo prestabas vuestros miembros a la maldad, ahora presentarlos vivos y santos delante de Dios. No como amigos, sino como siervos de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Él es el Señor y si tenemos un Señor, Él manda. No es como que yo quiero hacer algo y lo que yo quiero hacer es lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Y cómo puedo saber eso? Ahorita vamos a ver. Incluso en términos, vamos a iniciar más atrásito. Satanás siempre está haciendo un llamamiento a que el deseo intrínseco que todos tenemos de ser algo. Satanás aprovecha algo. O sea, a las personas que piensan que son algo. A los creídos, pues. Él los utiliza. Entonces, incluso en términos de nuestra vida cristiana, ese impulso básico es una fuerza tan fuerte que muchas veces motiva a nuestro mismo servicio para Dios. Queremos ser algo para Dios, ¿verdad que sí? Queremos ser algo para Dios. Señor, úsame en esto, úsame el otro. Mejor humillarnos delante de Dios y cámbiame, Señor, límpiame. Y ya después, si el Señor quiere usarme, gloria a Dios. Pero pedimos primero que nos use y no le pedimos que nos limpie, que nos perdone todas las iniquidades. La otra vez escuché a alguien que dijo que no era necesario estarle pidiendo perdón al Señor tanto. Oiga, qué tremenda mentira del diablo. Que porque si el Señor ya te perdonó, ya te perdonó. Ajá, o sea que ya estás limpio, ya estás en el cielo. Y la palabra me enseña que mientras estemos en este cuerpo, es un cuerpo corrupto. Y vivimos en una sociedad corrupta y con lengua o con labios inmundos, corrompidos. Entonces, ¿por qué?
no pedirle perdón al Señor cada vez. Si a veces fallamos aún con nuestro propio pensamiento, mi hermano, con una mirada hacemos pecado. ¿Y no pediremos perdón al Señor diariamente? Claro que podemos, es más, debemos hacerlo, porque si no tú ya sientes que eres algo. Ay, yo ya soy santo, ya no necesito pedir perdón cada rato. Y ya voy directamente a ministrar. Ya ni necesito ir a orar de rodillas porque yo soy santo, yo soy algo ya. Soy ministro de Dios. Eres algo en tu propio pensamiento, pero para Dios debemos ser nada. Que el grande sea Él siempre. Entonces queremos ser algo. Para Dios, sin embargo, frecuentemente hay tanto de la carne mezclado en aquel deseo que el diablo puede explotar ese impulso íntimo. Oiga, qué tremendo. Cuando tú deseas hacer algo para Dios, ese impulso el mismo diablo te lo puede trastornar. ¿Por qué? Porque en vez de buscarte santificarte, en vez de buscarte ser un siervo de Dios, quieres ser algo. Pones la mirada en ser algo. ¿Verdad que en uno de los en la palabra de Dios, en uno de los evangelios, había una madre que pedía por sus 2 hijos: Señor, que en tu reino uno de mis hijos esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Y le dijo, ¿podéis beber de mi copa? Y le dijeron ellos, podemos, ciertamente podéis beber de mi copa. Dice, pero más al darlos estar uno a la derecha y otro a la izquierda, eso no depende de mí, sino de mi Padre. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Él siempre le daba la gloria al Padre. Él no dice, hey, yo se los voy a dar, pídanlo. Respecto a eso, no, porque la persona se enaltece. Ay, ya voy a estar a la derecha, yo voy a estar a la izquierda. Entonces el diablo usa esas cosas. Entonces frecuentemente hay tanto de la carne mezclado con aquel deseo que el diablo puede explotar a ese impulso íntimo. Incluso están tan mezclados y el equilibrio está tan cargado en favor a la carne que la obra del Espíritu está casi anulada o disipada. ¿Sí me va entendiendo? O sea, es tanto el deseo de ser algo que nos gana la carnalidad. ¿Verdad que hay una iglesia a la cual le habla el Señor, que esa iglesia hacía todo para la obra de Dios, pero tenía algo contra ella, a Éfeso? Había dejado su primer amor. No había una comunión. Pero él predicaba, la iglesia predicaba, hacía buenas obras, pero ya no tenía esa intimidad espiritual con Dios, en esa búsqueda en oración, esa búsqueda a nuestro Dios. ¿De qué nos sirve? Empezó a querer ser como religiosos, que pensando que por obras y por obras y por obras, y dejaba la comunión con nuestro Dios. Y el Señor lo reprende. El Señor lo reprendió a esa iglesia. El Señor nos reprende cuando nosotros queremos hacer algo por nuestra cuenta, pensando que así es, pero olvidando lo principal, que es tener esa comunión. Si no tenemos comunión con Dios, no hay guianza. El que nos guía es otro. ¿Por qué? Porque Él ocupa ese deseo carnal que nosotros tenemos de hacer algo con nosotros mismos, sintiéndonos autosuficientes, autointelectual. Entonces, esta es la tragedia de nuestra vida. Hay mucho potencial para Dios, pero lo damos poco sitio para obrar. Le damos poco sitio a Dios para obrar. Mucha de nuestra vida cristiana realmente es la vida antigua vivida bajo el disfraz religioso o espiritual. O sea, nomás es como una vestidura, una fachada, un disfraz. Siguen siendo los mismos, pero ahora con nombre cristiano, ahora con nombre creyente, pero no cambia, no hay esa entrega para el Señor, porque no quiere ser su siervo, sino que quiere ser su amigo nada más.
Y el siervo tiene señor, el amigo pues no tiene señor, ¿verdad? Entonces ahí está el detalle. Más bien le dan la oportunidad a Satanás para que los maneje él que al Señor. Esa es la realidad. Porque el Señor no maneja la carne, maneja lo espiritual. El diablo es el que maneja la carne. El Señor lo reprenda en esta hora. Entonces, qué cerrados somos a la realidad de Dios y su gloria, y qué manchada está nuestra vida por el autointerés y orgullo que dominan nuestra experiencia. O sea, sin darnos cuenta muchas veces le damos cabida al orgullo o al interés de lo que queremos ser. Algo. Orgullo. ¿Verdad? Es que Dios me usa en esto, Dios me usa en otro. Pero no es realmente algo que quieras glorificar a Dios, sino que buscas tu propia gloria. O sea, tú pretendes ser algo no siendo nada. Pero Dios anda buscando a alguien que no sea nada, pero en su sentir, en su corazón. Esto no es lo que Dios desea de que seamos. El problema es que Dios realmente no puede usar algo. O sea, Dios no puede usar a alguien que se las da, que Él puede, que Él es algo, que Él es esto, que Él es lo otro. ¿Ah? Es en la vida de lo que son descritos en la Escritura como ser nada. En los que dicen ser nada, a esos Dios usa. Acuérdense que Dios escogió lo más vil y menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios de este siglo. Bendito Dios. Aleluya. Entonces, que Dios ha escogido manifestar su poder y su gloria a la verdad, es que necesitamos morir a nosotros mismos, de una manera muy radical, o sea, no a medias, radical, de raíz, total, un convertimiento, un convertimiento genuino, verdadero. 1 Corintios 1:28, si me ayuda mi hermana, por favor. 1 Corintios 1:28. Aleluya. Porque Dios no mira las fachadas que uno pone, sino que mira lo genuino de nuestro corazón. Hay gente, mis hermanos, que no quiere cambiar y se pone esa fachada. Es que Dios conoce mi corazón. Es una buena fachada, pero para Dios no. Y se esconden también. Es que Dios no mira lo que ves tú, sino que Él mira el corazón. Exacto. Entonces yo no puedo ver tu corazón, así que tienes que reflejarlo para que yo lo pueda ver. Si no, te va a seguir lloviendo. Bendito el Señor. Porque Dios conoce y saca a relucir todo. ¿Qué dice 1 Corintios 1:28? Amén. Gloria al Señor. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Aleluya, bendito el Señor. Lo que no es para hacer lo que es. O sea, en pocas palabras, Dios no quiere a gente ingreída, ¿verdad? Amén. El versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Ahí lo dice todo. Que no sean vanagloriosos, que no busquen lo suyo, sino que busquen darle la gloria a Dios. Y uno conoce, mi hermano, uno puede conocer de parte de Dios, ¿sabes? Porque es Dios el que da el conocimiento.
mirar y conocer quién es el que se vanagloria y por qué habla así. Pues él mismo dice, pesad los espíritus para ver si son de Dios. Y aquel que es vanaglorioso, olvídese, no es de Dios. Aquel que es orgulloso no es de Dios, le falta un cambio. Él es algo en su propia opinión. Entonces necesitamos no una muerte del espíritu, sino un profundo conocimiento interior de que si queremos ver y conocer el poder de Dios, entonces mucho de lo que previamente confiábamos como valioso en nuestra vida necesitará desaparecer. Por eso Pablo dijo, todo lo que tenía antes lo tengo por basura. Todo lo que tenía antes de estudio, podría decirse, ¿verdad?, del conocimiento, aún de la ley, porque sabe que el conocer la ley, no conocerlo realmente legítimamente como es, no le sirve de nada. Porque los judíos conocían la ley en el tiempo de Jesús, en el tiempo que inició la iglesia primitiva, ellos conocían a la ley y Pablo conocía la ley y dice, todo eso lo tengo yo por basura, todo el conocimiento que tenía lo he cambiado por el conocimiento en el Espíritu Santo, porque ese es el verdadero conocimiento, lo que viene de Dios, no lo que viene de la religión del mundo. Entonces tiene que desaparecer todo eso que pretende ser tú y sacar algo. Dice la palabra, si entre sacares lo valioso de lo vil y te convirtieres, yo te recibiré. Entonces todos necesitamos llegar al punto del quebrantamiento y muerte, donde sentimos que ya no nos queda nada. Solo entonces podemos empezar a ser abiertos a la criatura nueva que Dios quiere hacer dentro. O sea que el ser humano necesita verse en una situación que realmente no hay quien ayude, no hay quien preste ayuda, que está a punto de perderlo todo o quizás lo haya perdido todo, hasta la salud, para poder entender. Muchas veces las personas necesitan esto, para aprender a depender de Dios y a decir, yo no soy nada, tú eres el poderoso, tú eres el único que me puede sacar de esta condición. Y cuando uno se humilla y acepta que nuestra condición no es nada delante de Dios, entonces el Señor puede usarnos, entonces el Señor puede engrandecer a los que en Él confían. Y a través de nosotros, hasta que ese punto todavía haya demasiado de la vida antigua que impida a Dios obrar. Entonces, a través de nosotros, hasta ese punto todavía hay demasiada. Oiga, a pesar de que pueda llegar un quebrantamiento así, que dijera usted, oh, qué gran prueba he pasado, pero gracias a Dios ya la libré. Dice claramente, hasta ese punto todavía hay demasiado de la vida antigua que impide a Dios obrar. O sea, todavía resalta la carne, mis hermanos. ¿Por qué es tan necesario entonces pedir misericordia diariamente? ¿Por qué es necesario? Porque estamos en un cuerpo de muerte, de pecado. Y hasta que no venga el Señor Jesucristo y al que haya digno, va a ser transformado y recibirá un cuerpo incorruptible, sin tener nada que ver con el pecado ya. Esa es la esperanza, esa es la fe, esa es la promesa de Dios. ¿Y dónde nos dará ese cuerpo? En el aire. Allá donde nos va a esperar, ahí nos va a dar ese cuerpo. Porque con el cuerpecito ese que tiene de carnal, no entra para arriba, no sube para arriba. Por eso el Señor nos va a esperar en el aire para transformarnos. Y seremos semejantes a los ángeles, dice su palabra.
Entonces no es solamente de nuestras debilidades que Dios necesita ocuparse, porque hay veces, ¿verdad?, que le ponemos todas nuestras debilidades, sino de aquellas facetas de nuestra personalidad y experiencia que muchas veces consideramos nuestros puntos fuertes. Con que tú te la crees muy bien, te voy a dar un bajoncito. Dios se ocupa también de eso. No nomás de, ay Señor, ayúdame en esto, en las debilidades, sino que también en aquello que nos estorba, como el orgullo, la vanidad, la vanagloria. Dios se ocupa de eso para usarnos. En pocas palabras, Dios hace que pasemos dificultades para que nosotros podamos entender y refinarnos a como Él quiere. Porque dice que el alfarero hace como Él quiere a la vasija. Así nosotros somos como vasija, como barro en sus manos para hacer la vasija a su voluntad. Aleluya. Entonces, frecuentemente son los lugares donde sentimos la necesidad de una fuerte dependencia de Dios, ¿verdad que así? Cuando Dios nos baja de las nubes. Entonces ahora sí necesito fuertemente de Dios. Es cuando de verdad le buscamos y en que nos sentimos fuertes y seguros de nosotros mismos. Cuando nosotros nos sentimos débiles, somos fuertes. Entonces ya cuando dependemos de Dios empezamos a sentir la verdadera seguridad de nosotros. Porque ya sabemos que no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora me dirige el Espíritu Santo, si es que vivimos en el Espíritu Santo. Entonces los caminos de Dios son profundos y misteriosos. Y empiezan con la demolición. Vamos a suponer una cosa. Si usted va a modificar una casa, la va a renovar, a remodelar. Tiene que ser una demolición para poder remodelarla. No la va a remodelar así poniéndole encima todo lo viejo que ya está. Tiene que quitar lo podrido, quitar todo lo sucio. Quizás ya haya partes enlamadas, paredes enlamadas, las tiene que limpiar. Inclusive tiene que hacer las nuevas si es necesario algunas paredes. Entonces tiene que quitar cosas que estorban. Así es en nosotros también el Señor. Cuando nos renueva tiene que quitar todo lo que nos hace daño, todo lo que nos estorba en nuestra vida espiritual con nuestro Dios. Entonces son profundos y misteriosos y empiezan con la demolición y muerte de todo en nuestra vida y ambiciones que provienen de la carne. Todo lo que nos estorba para ser espirituales tiene que ser quitado. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Con la demolición y muerte. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que morir a nuestro viejo hombre, aquel que era pecador, aquel que era ambicioso, que era mentiroso, que era ladrón, etcétera, etcétera. Tiene que ser muerto ese hombre. Para poder decir ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. También su palabra dice que aquellos que quieran ganar la vida la van a perder. Y los que pierdan la vida la van a ganar. Esto es perder la vida. Morir a nuestra vieja naturaleza humana. Morir al viejo hombre viciado, dice la palabra. Para hacer nuevas criaturas, nueva masa en Cristo Jesús. Y esa masa tiene que ser sin levadura. Por eso hay que guardarse de la levadura. Bendito el Señor. Y la levadura es todo lo malo, todo lo que estorba, aún las costumbres mundanas que muchas iglesias las han adoptado. Y yo sé que es canción para muchos porque les gusta andar en esas cosas del mundo. Pero a mí la Biblia me dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Hay para que le vaya pensando. No hay duda de que el Nuevo Testamento tiene razón cuando identifica la carne como nuestro mayor enemigo y el problema más grande de Dios. ¿Verdad?
porque sí que batalla con nosotros carnales. Cuando estamos plenamente carnales que no queremos cambiar, sí batalla. Y todavía dice, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Continuamente se tiene que ocupar de ella y vencerla. Aunque hemos de contarla muerta. Romanos 6:11. Tenemos que tener la carne muerta para nosotros. Ya no vivir en la carne, sino en Cristo Jesús. ¿Por qué me metí el tema de los placeres de este mundo, las costumbres? Porque son placeres. Parte de los placeres porque se deleitan en las cosas de este mundo. Y todo lo que es placer es deleite. Y es carnalidad. ¿Por qué? Porque todas las costumbres de este mundo no tienen nada que ver con los mandatos y las costumbres de los judíos. Y somos creyentes, somos cristianos. Siguen la corriente de este mundo, siguen la corriente de todas las religiones y se llaman cristianos. Quizás hasta que vienen del Pentecostés, creyentes de Pentecostés. Pero bien arraigados a las costumbres. Y las costumbres, mientras no vengan escritas en la Biblia, no tenemos por qué seguirlas. Si quieres tener buenas costumbres, sigue las tradiciones de los judíos. Si te quieres hacer realmente de costumbres, adóptala. A ver si vas a aguantar las costumbres de ellos. 7 días con panes sin levadura. Bendito el Señor. Si aquí no aguantan un triste día de ayuno, van a aguantar tanto, ¿verdad? Pero sí se pueden festejar cualquier cosa del mundo. Y dicen es para atraer a la gente, atraerlos para hacer un montón de carnales. No, mis hermanos, hay que atraerlos con la palabra poderosa. La palabra de Dios es suficiente, poderosa, para poder traer convencimiento a los corazones sin tener que aventarles más carne. Bendito Dios. Es como si le dijeran, le vamos a ayudar al Espíritu Santo porque Él no los puede convencer y vamos a hacer una fiestecita ahí para estas fiestas. Para atraer más gente, para que vean aquí las cosas de Dios. Todo lo que corresponde a las cosas del mundo y que conlleva a la perdición de los mismos. A muchos no les gustan esos temas, porque saben que ellos tienen costumbres mundanas en la casa de Dios. ¿Qué dice Romanos 6:11? Bendito el Señor. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerados muertos al pecado y vivos en Cristo Jesús. ¿Y acaso yo lleno de todas esas cosas del mundo me considero muerto al pecado? ¿De qué forma? ¿De qué muerte estamos hablando entonces? Muertos al pecado, estás perdiendo la vida que te gustaba, carnalmente hablando, para estar vivo en Cristo Jesús. Y el que está vivo en Cristo Jesús no anda en carnalidades. Se guarda de todo eso. Pero el que anda todavía en las cosas de este mundo y modas y todo, no le ha amanecido todavía. Y piensa ayudarle al Señor a ganar más almas. Como si el Señor necesitara de ayuda. Nosotros debemos hacer nada para que el Señor actúe. ¿Verdad que Pedro lo único que necesitaba es estar en oración frecuente? Pues que la palabra me dice que iban siempre en la hora de la oración al templo y entraban por una puerta que se llamaba la Hermosa. No era el templo, era la puerta. La puerta se llamaba la Hermosa. Y eso es lo que necesita Dios. Gente que estuviera siempre buscando su presencia y aunque no tuvieran nada, Pedro le dijo claramente, porque aquel hombre esperaba recibir algo, pero no pensó que fuera a recibir algo mayor que una moneda.
recibió la sanidad, bendito es su nombre. Recibió la salvación, porque dice la palabra que ese hombre iba saltando gozoso y entró a la oración con ellos. No se quedó ahí nomás recibiendo la sanidad, sino que ese hombre se convirtió. Bendito el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros muéramos a la vieja naturaleza para que Él actúe. Ya Pedro ya no era el que mochaba orejas y el que andaba haciendo cosas indebidas en otro tiempo. Así debe ser el creyente, que cambie y que se haga un siervo de Jesucristo para que Dios actúe en nosotros y haga cosas grandes al Señor. No hay duda de que en términos reales sigue activa, y si queremos conocer el poder de Dios dentro de nuestra vida, algo radical necesita cambiar dentro de nuestro yo carnal. Queremos que Dios nos use, tenemos que cambiar nuestro yo carnal. Ya casi nos vamos, aguántenme unos minutitos nomás. Entonces, vamos a entrar en la sencillez del espíritu. Necesita haber en el corazón de las cosas una sencillez nacida de Dios, en términos de confianza, de corazón y de resolución. Nosotros tenemos la impresión de que Dios es mucho más complicado de lo que es, ¿verdad? Con Él lo negro es negro y lo blanco, blanco. Y nosotros queremos cambiar el color a cualquier cosa, y para el Señor no, Él no cambia. Él si dice es malo, es malo. Si dice es negro, es negro. Si dice blanco, es blanco. No va a cambiar, aunque usted se vaya cada rato renovando en otras cosas del mundo. Nosotros tenemos la impresión de que Dios es mucho más complicado de lo que es. ¿Por qué? Porque pensamos que es muy correcto. Lo correcto es correcto y lo incorrecto es incorrecto. O sea, Él no es variable, porque Él obra en honestidad e integridad completa dentro de su propia naturaleza. Y así quiere que nosotros obremos, íntegros, sinceros. Nunca se mezcla, y el pueblo de Dios anda mezclado con el mundo, mezclado con las cosas de este mundo, y aunque lo nieguen y digan que eso no es malo, ustedes pueden decir lo que quieran, pero la palabra de Dios es bien clara, cristalina, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces, dice su palabra. Nosotros lo hacemos porque somos exactamente lo opuesto. Nosotros somos variables, Dios no varía. Dice su palabra que Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Entonces, nosotros somos todo lo opuesto. Siempre andamos batallando con la carne, porque estamos en un cuerpo corrupto. Entonces, ¿debo pedir perdón o no debo pedir? Claro que es necesario pedir perdón. Es emergente pedir perdón. En vez de vivir en una claridad espiritual, dejamos que las cosas y circunstancias dominen nuestro espíritu y destruya aquella claridad y paz íntima. ¿Verdad que sí? A veces nos dejamos llevar por las corrientes de este mundo y decimos con nuestros propios intelectos, inclusive cuando recibimos una palabra, nos sentimos tan sabios ya en nuestra propia opinión que, y no tienes algo nuevo que decir, vas a decir lo mismo otra vez. Eso ya me lo sé. Oye, estás bien inteligente, ya no necesitas que Dios te hable, estás completo. Mas sin embargo el siervo siempre habla, papá. Yo sé que ya me hablaste una vez, pero habla, aquí estoy para oírte, ¿verdad? Pero no, nos sentimos tan perfectos ya, ok, eso ya me lo sé, ya no lo has dicho.
que ya no queremos escucharlo más. ¿Sabe por qué no quiere escucharlo? Porque sabe que algo le va a lastimar. ¿Y qué se transmiten? Y que se transmiten a otra gente en manera destructivas y carnales. Entonces lo que nosotros estamos, si nosotros andamos adoptando cosas del mundo, en vez de ayudar a la gente, son cosas destructivas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dijo a los fariseos, ustedes recorren cielo y tierra, o mar y tierra, para ser un prosélito. Y lo hacen 100 veces más hijo del diablo que vosotros. ¿Lo estaban ayudando? No le ayudan a ese prosélito. No le ayudan a ese discípulo. Lo hacen peor que ellos. Lo hacen más mundano que ellos. Esas fiestas no les ayudan a nada. Pues ¿a quién no le va a gustar las fiestas? Aunque sean aleluya, si va a haber carne, yo voy. Pero no por eso dice que va a cambiar. Y si cambia, va a andar igual carnal que ellos, en las fiestas igual. Entonces, ¿dónde está la gloria de Dios? Sigue siendo el mismo carnal en el mundo, nomás que ahora dice que es cristiano. Eso es ayudar a Dios. Eso es en tu propia opinión que estás haciendo las cosas, queriendo ser algo. Dios me usa en esta área. Pero no tienes ese acercamiento con Dios verdadero. Haces más. Quizás te ganes otros para andar igual que tú nomás. Gana para que se sometan a Cristo. Gana para que realmente sean hijos espirituales. Para gloria de nuestro Dios Padre. Entonces, y que se transmiten a la gente se les transmite eso. De maneras destructivas y carnales. Con mucha frecuencia, el diablo puede tomar nuestras mejores intenciones y deseos y pervertirlos para su propio fin. Eso es lo que tiene la iglesia de hoy en día. O sea, tiene buenos propósitos, aparecen, ¿verdad que parecen buenos? Es que es para atraer a la gente, para atraer a las almas, mi hermano. Por eso es que hacemos esos eventos, esas fiestas como el mundo, para atraerlos ya que conozcan al Señor. ¿Por qué? Porque les falta espiritualidad para convencerlos. Solamente con fiestas, con diversiones, con comida, quieren convencer a la gente. A la gente hay que convencerle con la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Con mucha frecuencia el diablo puede tomar nuestras mejores intenciones y deseos y convertirlos para su propio fin. Lo que empieza con el interés o amor honesto en Cristo, muchas veces trae como resultado un torcido nudo de emociones y dolor que arruina nuestra vida y ministerio. Todo porque no dejamos que Dios tenga su voluntad continuamente en nuestra vida. Nomás por eso arruinamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Detenemos pues la bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos algo. O sea, en nuestro propio pensamiento. Y cuando dice la palabra claramente, no seas sabio en tu propia opinión, sino que someternos a Dios siempre. Pero entonces ¿cómo sabemos si cuando nos dejamos guiar por el Señor, o sea, ¿cómo me explico? Si tenemos una intención para con el Señor, ¿cómo saber si es la guianza del Señor en lugar de solamente nuestro propio entendimiento? Es muy sencillo. Si nosotros mantenemos una vida íntegra para con Dios y estamos constantes en oración, el Espíritu Santo habla nuestras vidas. El Espíritu Santo nos conduce. Así con aquella certeza que decía Pablo, ¿verdad? Él no ocupó de Señor, ¿es tuyo o no es tuyo? Y le dijo, mira, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y dice, y mírame a los ojos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Él estaba transmitiendo lo que Dios le da.
Pero los del mundo transmiten lo que el diablo les da, ¿verdad? Y entonces, todas las cosas, si nosotros lo hacemos estando en el espirituales, nos van a ir para bien. Eso es la palabra. Pero si no nos sometemos realmente al Señor, pues no tenemos guía. Nos dejamos guiar por nuestras propias emociones. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de confusión. No podemos decir es de ti o no es de ti, Señor, y mantenernos así todo el tiempo. Puede llegar el momento que lo pensemos, es de sabios no irse a la ligera luego, pero no estar todo el tiempo pensando si sí hice bien o no hice bien, o si voy a hacer y estancarse ahí, sino que ser firmes con el Señor, y el Señor lo revela. El Señor lo revela, pero hay que ver cómo estamos con el Señor para que no nos dejemos engañar, porque el enemigo usa tus buenas intenciones, mi hermano, usa tus buenas intenciones para hacer algo. Si nosotros nos humillamos, lo vuelvo a repetir, si nosotros nos humillamos ante Dios, estamos continuamente con Él, no hay cabida para el enemigo, porque estamos con el Señor y Él nos guía. Él nos guía con su Santo Espíritu, pero si estamos fallando y nos sentimos espirituales, entonces ni somos espirituales porque estamos fallando, y entonces ahí está el error que el enemigo usa nuestras emociones para desviarnos de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Bendito Dios. Entonces, bendito el Señor. Sin embargo, esto no es lo que el Padre quiere. Nuestro Padre Celestial quiere que seamos fructíferos. Pero para que esto ocurra necesitamos darnos cuenta de que no somos nada por nosotros mismos. Esto necesita llegar a ser la realidad de nuestra experiencia. ¿Cuál es esto? Necesita ser sentido en el corazón y comprendido en la mente. En efecto, necesitamos ver que era la misma manera de que Jesús vivió y manifestó el poder de Dios. Él se hizo nada. Él se hizo nada, y vamos a ver en Filipenses 2, y ya con esta nos vamos a despedir por esta ocasión. Vamos a dejar una segunda parte porque es un poquito más, queda todavía para otra hora de enseñanza quizá. Vamos a dejar para la próxima semana. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Es una clara muestra de cómo el Señor Jesucristo, siendo realmente Dios, nos enseñó a hacer nada. En pocas palabras, murió para enseñarnos a morir a nuestra vieja humanidad y ser espirituales. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Él, siendo Dios, se hizo hombre y sentía y vivía como nosotros, siendo rey del mundo, del universo, de todo. No escatimó nada, y no solamente se hizo hombre, sino que vino y pagó el precio que yo tenía que pagar. Que no había forma de que yo pagara
una salvación tan grande. Solamente Él, con ese acto que hizo de hacerse nada, para hacerme algo a mí, para hacerme hijo de Dios, para hacerlo hijo de Dios a usted. Por eso nosotros necesitamos dejar de pensar que somos algo importante y ser necesitados de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Demostrándole al mundo humildad, demostrándole al mundo dependencia de Dios. No que somos unos superhombres, unos superentendidos, unos super religiosos, no, sino siempre hablar la palabra correctamente como es, pero sin dejar de ser sencillos, sin dejar de enaltecerse, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña, porque el Señor Jesucristo, aunque todo el tiempo hablaba palabra de verdad y exhortación dura, Él siempre se mantuvo sencillo. ¿Por qué? Porque Él siempre se humillaba ante el Padre. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego le decía, Padre, glorifica tu nombre. No se exaltaba Él. Y aunque podía hacerlo, pero no lo hacía. Para enseñarnos a nosotros y darnos testimonio cómo se debe de caminar en este mundo. El que quiera ser grande, hágase más pequeño. Él mismo nos lo dijo. Hágase como el más pequeño. Pero de verdad, no nomás de decir, ay, yo soy el más pequeño de tus siervos, Señor, y a la verdad no lo demuestras. No es de palabra, no, es de demostrarlo. Demostrarlo. Dicen que el siervo de Dios, dice la palabra que el siervo de Dios es ciego, sordo y mudo. ¿Sí sabía eso? El siervo de Dios tiene que ser sordo, ciego y mudo. Si me maltratan, no oigo nada. Si veo algo, me hago como que no veo, ¿verdad? Para que no me afecte. Y si me están ofendiendo, no respondo nada, soy mudo, para no caer en sus redes. ¿Sí me explico? Ese es el siervo de Dios, ciego, sordo y mudo, para no ofender a nadie. Pero ahora que si se ofende con la palabra de verdad, entonces ahí es con Dios el asunto, no es conmigo, porque es la palabra de Dios, no es la mía. Bendito el Señor. Porque el hecho de que se ofenda por la palabra no quiere decir que yo me esté exaltando. Eso quiere decir que usted está mal, que usted está grave y que tiene que arreglar cuentas con el Señor, no con el predicador, con Dios. Yo solo soy un mensajero de Dios y Él es el grande, Él es el poderoso, Él es el que cambia y transforma. Y el Espíritu Santo es el que da el convencimiento a los corazones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si el Señor no ha venido, aquí estaremos el próximo viernes para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bendiciones y hasta la próxima.